vamos a empezar con el primer capítulo, ¿ya? Organización funcional del cuerpo humano y medio interno. Este es el primer capítulo que ustedes seguramente lo han visto ya en práctica. Un poquito adelantado, ¿ya? Vamos a aclarar algunas dudas. Bueno, según Guyton, refiere que hay más de 100 millones de células, de las cuales la mayoría, en su mayoría, prácticamente el 25%, corresponde a los eritrocitos, que son las células más distribuidas en el cuerpo, ¿no? Los demás corresponden a los otros tipos celulares, que corresponden ya sea hepatocitos, células musculares, células cardíacas, ¿no? Los diferentes tipos que encontramos en el cuerpo, ¿no? Dicen que las células como tal, en su conjunto, tienen particularidades casi iguales, ¿no? Pero también hay células que cumplen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la célula cardíaca y la célula, por ejemplo, hepática, ambas tienen azúcar, glucógeno, energía, ¿no? Pero también tienen funciones específicas. La célula cardíaca se encarga de la contracción cardíaca y obviamente la célula de hepatocito se encarga de la producción, metabolización de fármacos, no sé, ¿no? Elementos tóxicos, ¿no? Entonces, tienen particularidades o similitudes en ciertas cosas, pero tienen diferencias cuando cumplen funciones específicas, ¿ya? Esto que es algo interesante que siempre se lo ha estudiado, lo que es la distribución del agua en el cuerpo humano, ¿ya? ¿Cuánto es el porcentaje que le han explicado otra vez sus auxiliares? El 60% según Guyton, ¿ya? Guyton dice que el 60% en una persona adulta, en este caso hombre, corresponde al agua. Si fuera mujer, ¿cuánto sería? Porque eso es en el caso de un varón. ¿Alguien sabe tal vez? Varía un poco, dicen, ¿no? Dicen que las mujeres tenemos un poco más de grasa, un cúmulo de tejido adiposo, entonces corresponde al 55%, ¿no? En el caso de los bebés, los neonatos, por ejemplo, también son más agua que otra cosa. Los que son fetos, en este caso de etapa fetal, 100% es agua. 75 a 95% cuando nacen, por ejemplo, es agua, ¿no? Cuando son neonatos. Entonces, en la etapa adulta, por ejemplo, mientras más viejitos nos volvemos, menos cantidad de agua, ¿no? Uno que entra con 60% a los 48 años, digamos, que tiene agua, a los 70, 80 es 50%. Entonces, con cada tiempo, cada año, mujer, niño, adulto, varía la proporción de agua que existe en nuestro cuerpo, ¿ya? Y ¿cómo calculamos el agua corporal total? Eso también les explicaron, ¿sí? Por kilo peso, ¿alguien sabe? Kilo peso, agua. ¿Por qué dice 60%? ¿A qué se refiere el 60%? ¿Para qué le ponen el número de 60? Digamos que este señor de acá pesa 70 kilos, ¿ya? ¿Ya? Una persona, varón, ¿ya? Varón 70 por 70 kilos. Si yo quiero saber cuántos litros corresponde de agua, obviamente para eso es el porcentaje, ¿no? Pongámoslo así. Vamos a multiplicar 70 por 60% para saber cuánto corresponde en litros. Multipliquemos, a ver, 70 por 60. ¿Cuánto le damos? Por 60%, no por 60, ¿no? 70 por 60%. ¿Cuánto le dio? 42. ¿42? ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 42 litros. O sea, 42 litros del peso del paciente de 70 kilogramos corresponden a agua, ¿ya? Es para eso el porcentaje que te dan 60, 50, 55, no sé, ¿no? Es para eso, ¿ya? Cuidado que en el examen venga una pregunta así, paciente de tantos años, con edad, peso, tanto, sacar el agua corporal total en litros. Usted tiene que hacer la fórmula para obtener el litro, ¿ya? Para eso es. Bien, no se queda aquí los 40 litros, ¿no? Los 60% se distribuyen, dicen, ¿no? La mayor parte se va al intracelular. ¿Qué porcentaje dice acá? 2/3. Pregunto, el 60%, los 2/3, ¿cuánto correspondería? 40, ¿no? Entonces, 40% va a ser igual a líquido intracelular. Y el otro 20% va a corresponder al líquido extracelular.
¿Será que este líquido extracelular se subdivide? ¿O será que se lo conoce como líquido extracelular? Se subdivide, ¿no ves? ¿En qué? Me dice por ahí líquido intersticial y el intravascular, ¿no? Perfecto. ¿Qué porcentaje se distribuye? ¿Cuánto? Porque no van los 25, los 20. El intravascular 5. Vamos a poner aquí, intravascular corresponde al 5% y el intersticial corresponde al 15%. La pregunta es, ¿existe la pleura, no? ¿Hay líquido en la pleura? Anatomía. Existe una pequeña cantidad de líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal. ¿En el pericardio hay líquido? Hay un pequeño líquido, menos de 50 ml, que está entre las dos hojas pericárdicas, ¿no? ¿Existe líquido en las articulaciones? Sí. ¿Existe líquido en el humor vítreo? Sí, ¿no? Ese líquido corresponde a un 2% adicional, que se lo llama también, ¿qué se le llama ese líquido? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? Líquido, dicen por acá, ¿qué líquido se llama? Pase. ¿Podría repetir la estructura? La estructura, dice que lo voy a repetir, ¿ya? 70 kilogramos pesa nuestro paciente, 60% corresponde al agua corporal, ¿no ves? 60% lo tenemos que distribuir, no todo va de manera, digamos así, los 60 distribuidos en todo nuestro cuerpo, tienen compartimentos, para que llamémoslo así, ¿no? 40% va al líquido intracelular, dentro de las células, ¿no ves? Aquí, la mayoría, ¿no? Y el otro 20% corresponde a todo lo que está por fuera de la célula, que es el líquido extracelular. Pero este líquido extracelular, ¿no? Como corresponde, no es que está líquido continuamente ahí bañando y listo, ¿no? Se organiza en dos compartimentos, en el intravascular, que corresponde al 5% de esos 20, y 15% el intersticial. ¿Cuál es el intersticial? Si aquí tengo otra célula, aquí es el intersticio, ¿no es? Si yo tengo aquí un vaso sanguíneo, este va a ser el intravascular, ¿no? Este va a ser el 5%, este va a ser el 15%, ¿no? Y esto va a corresponder al 40%, ¿no? Así son los compartimentos, así los estudiamos. ¿Está bien ahora sí? Sí. ¿Ya quedó claro? Existe un líquido que corresponde al 2% adicional que están en lo que repetíamos hace un momento, las articulaciones, el humor vítreo. ¿Qué se llama ese líquido? Exactamente. ¿Ya? Si bien es parte del líquido extracelular, pero está en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, encapsulado en el pericardio, por ejemplo, ¿no? Encapsulado en las articulaciones, ¿no? En el humor vítreo, ¿ya? No está distribuido en el intersticio como tal, ni tampoco en el intravascular, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Bueno, vamos a borrar esto de acá, ¿no? ¿Quién era considerado el padre de la fisiología? Claude Bernard, dice por acá. Sí, ayer lo hablamos, ¿no? Y justamente es el que introdujo el término de medio interno, ¿no? En la época contemporánea, vuelvo a repetir, él es el que acuñó el primer término de medio interno, ¿ya? Para eso vamos a pasar a la siguiente etapa, entonces, ¿no? Ya entendimos lo que es los compartimentos, la división del agua como tal, la distribución del agua como tal. Entonces, ahora nos toca comprender qué es el ambiente interno, que lo dice Guyton así, ambiente interno, medio interno también llamado así. El Guyton lo reconoce que todo esto corresponde al líquido extracelular, ¿ya? Y también nuestro amigo Claude Bernard, ¿no? En su momento cuando lo descubrió, decía que era todo ese líquido vasto que rodea a la célula. Y si nosotros comprendemos el líquido vasto que rodea la célula, pues todo es el líquido extracelular, ¿no? Ya sea el intersticial, el intravascular, ¿no? Y el transcelular, ¿no? Todo eso correspondía para él el medio interno.
Pero actualmente, ¿no? Digo actualmente porque el Guyton lo ve así, y también Bernard en la época antigua, actualmente en realidad el medio interno corresponde al intra y al extracelular. Si usted se da cuenta, no es que todo esté encerrado en el extracelular, existe un mecanismo de homeostasis que dijimos, ¿no? Y constantemente hay salida y entrada de iones desde la célula hacia el extra y desde el extra hacia el intra. Entonces todo ya corresponde al medio interno. Y cuando usted estudia un laboratorio X, así, ya traje laboratorios, aquí tengo un ionograma, digamos, ¿no? Ionograma ve la cantidad de iones en sangre, ¿ya? Entonces, si yo estudio el medio interno, digo, el medio interno, su ionograma representa igual cómo está internamente la célula. Por ejemplo, si hay potasio excesivo en la sangre, porque es un ionograma de la sangre, del intravascular, digámoslo así, va a representar que en el potasio también a nivel celular, obviamente está alterado, a nivel intracelular. Entonces, corresponde a todo eso el medio interno, ¿ya? Pero vamos a quedarnos con la teoría que, para que ustedes queden claros también, y el libro de Guyton hace referencia a eso, ¿ya? Medio interno, ambiente interno, al líquido extracelular, ¿ya? Para que podamos comprender. Bien. La palabra homogeneidad perfecta. ¿Qué es homogéneo? Igual, ¿no es? ¿O no? Homogeneidad perfecta, ¿no? Claude Bernard habla, ¿no?, que estas células que ustedes ven acá, las células viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Hablaba justamente de que las células como si estuvieran en el mar, digamos, ¿no? Que las células que estaban en el mar salieron del mar y formaron sus propios compartimentos, ¿no? Entonces se llenaron de líquido por fuera. Correspondientemente, este medio interno tiene que ser equilibrado, ¿no? Y esa homogeneidad perfecta es la homeostasis, ¿no?, que tiene que existir en ese medio interno, ¿no? No todo está estático, ¿no? Ahí siempre es dinámico. Por eso que se habla de la homogeneidad perfecta, aunque no lleguemos a la perfección completa, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Difusión cinética rápida. Cinética significa movimiento, ¿no? Como vemos, el líquido extracelular, acá en la imagen, y el líquido intracelular. ¿Qué denotan de diferencia de esta imagen con esta imagen? Analícenla. Ahorita voy a preguntar. Solo analícenla y miren lo que está escrito ahí, ¿ya? Sé que lo pueden hacer, ¿ya? A ver, por allá, voy a buscar la lista. ¿Dónde está la lista, chicos? Es que me gusta que participen, así que van a enchufar siempre. Pero si ustedes, díganme, ¿qué es lo que piensan? ¿No tiene la lista todavía? Ya, pero hay que empezar. Por favor, la responsabilidad está de todo, ¿ya? ¿Qué es lo que interpretan tal vez en esta imagen? ¿Qué es lo que hay en el extra que no hay tal vez en el intra, o que hay en el intra que no hay en el extra, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Sodio y cloro, ¿será que está en menor cantidad? Dice, miren, menos, más, ¿no? No sé si lo notan. Sodio y cloro en el intracelular casi siempre es menor cantidad, ¿no? ¿Quién es el poderoso de ahí? El señor potasio, ¿no? Potasio reina en el intracelular, ¿no? Al revés pasa en el extracelular. ¿Quién es el que reina en el extracelular? ¿O quiénes son los que reinan? El sodio y el cloro. Pero el potasio está en una cantidad reducida. No significa que no existe, porque en realidad sí lo existe. Cuando usted interpreta un ionograma, recordemos, si es ionograma, es la cantidad de iones que hay en la sangre. ¿Y la sangre qué es? ¿La sangre será que tiene líquido? Sí. ¿Pertenece a cuál compartimento? ¿A cuál compartimento? Los que ya hemos estudiado, ahorita lo hemos estado hallando. Al intravascular. Representa ese 5%, ¿eh? Y cuando uno estudia o saca una sangre, un hemograma, un ionograma, pues analiza justamente el medio interno, analiza el líquido extracelular. Para eso estamos estudiando esto, ¿ya? No sé si me comprendieron, para que vuelva a repetir, si no, ¿ya? Bueno, aquí entonces está claro, difusión cinética rápida. Realmente no se puede calcular la velocidad, pero se sabe que las partículas se mueven, obviamente las moléculas también, se mueven de un lado al otro, obviamente por ósmosis, tal vez por canales, ¿no? Por activaciones de mensajeros, ¿no?
Todas estas actividades obviamente permiten que haya una cinética, ese movimiento, ¿ya? Constantemente, dice, ¿no? A través de los poros capilares, ¿no? ¿Recuerdan el caso clínico de ayer? Hablábamos de que había edema en las extremidades inferiores, ¿no? Voy a dibujar así, ¿no? Vamos a disculpar. Supongamos que este es el capilar, ¿no? Esta es la vénula. ¿Qué se llama esa? La que continúa al capilar. Vénula postcapilar, ¿no ves? ¿Sí? Y aquí tenemos a la arteriola, ¿no? ¿O no se llama arteriola? Vamos, tienen que recordar. Arteriola, ¿no? Bien. El flujo sanguíneo viene a través de la circulación, mayor o menor. Si yo me imagino que este ya es tejido, ¿no? Este por ejemplo, aquí hay una célula, ahí, ¿no? Como tal. Y este es el capilar, ¿no? ¿Y esto qué será? Esto será el intersticio y esto es el intravascular, ¿sí o no? Tenemos los compartimentos nuevamente, ¿no? Vamos a lo mismo. Intracelular y extracelular. Todo esto es el medio interno. Si yo digo que este es el capilar que irriga o nutre a este tipo celular, pongámoslo así, esta arteria que trae sangre oxigenada. Entonces, ¿de qué circulación estoy hablando? De la circulación mayor, no hay duda. Entonces viene aquí la sangre oxigenada, ese oxígeno no se va a quedar acá, tiene que difundir obviamente hacia el intersticio, porque de aquí tiene que trasladarse a la célula, ¿no? Porque ese es el objetivo. Pero también de la célula sale al intersticio y del intersticio puede viajar al intravascular, el líquido, ¿no? Que yo tengo por acá, con los iones correspondientes, ¿no? Dependiendo de las necesidades. En el caso del paciente que dijimos ayer que estaba con los edemas, con la hinchazón, ¿no? Esto estaba pues aumentado, ¿no? La vénula postcapilar estaba sobrecargada, todos estos poros se abren y empieza a salir mucho líquido, mucha agua, ¿no? Así. ¿Y a dónde sale esa agua? Al intersticio. Y si sale el agua del intravascular, obviamente el plasma, que ustedes lo llaman así también, ¿no? Si sale al intravascular, al intersticial, todo esto se va a llenar de líquido, agua. Y cuando usted ve al paciente, está hinchado, ¿no? Sus pies están hinchados con edema, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo un poquito más esto, ¿ya? Obviamente que el agua no sale solo, sale con sodio y ciertos elementos más, ¿no? Entonces todo esto es comprensible porque tenemos que comprender mejor lo que es el medio interno, ¿ya, chicos? Vamos con la siguiente presentación. Y estos son los iones y todos los elementos que forman parte de lo que es el intra y el extracelular, ¿ya? Miren, en el libro de Guyton, en la última edición, no sé si la tienen esa ustedes, la del año 2026, hay una 15ª edición, por ejemplo, esa creo que es la 15ª, ¿no? Sí, en esa varía un poco los valores, ¿ya? Yo tengo un libro de la 11ª, por ejemplo, de Guyton, y he notado que varían 1 o 2 puntitos, digamos, los equivalentes, ¿no? Pero nos basamos en rango para que ustedes sean más, no puedo decir un número preciso, 145 el sodio, digamos, ¿no? Yo me baso en rango, 135, 138 a 145, digamos. Tengo un rango, porque yo en el examen no le voy a poner paciente tantos años con 148 exactamente, ¿no? Y ustedes 148, ya está dentro del rango normal, ¿no? Ustedes para ustedes, ¿no? Por eso que aquí yo lo he colocado entre paréntesis algunos rangos para que ustedes puedan tenerlos de referencia, ¿ya? Cuando se le pregunte, obviamente, casi siempre sus auxiliares visto que le están dando las posiciones con números fijos, ¿no ves? Ciento tanto, ciento y, ¿no ves? Pero creo que lo más correcto para ustedes siempre va a ser aprender los rangos de un lado al otro, porque en ese rango se tiene el equilibrio. Si yo me salgo del rango, no estoy hipo, no estoy hiper, ¿no ves? En cambio, aquí, por ejemplo, si yo digo arriba 143, por ejemplo, para mí 143 está normal,
¿no? Porque no es como esto, los rangos. Allá 147. Ah, ahora sí. Eso sí es anormal, ¿no? Eso es una hipernatremia, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿y estos valores, doctora, dónde yo los pillo? ¿Dónde cree que los pillo? ¿Cómo yo puedo analizarlo en el paciente? Viene una persona y yo quiero saber cómo está su medio interno, le decimos, ¿no? ¿Cómo está su medio interno? ¿Qué es lo que analizamos? Analizamos esto, analizamos. No podemos ver mucho el intracelular. Indirectamente lo vamos a reconocer, pero en realidad lo que analizamos siempre es el extracelular, en este caso, como les voy a repetir, en un examen sanguíneo, ¿no? Aquí, por ejemplo. Lea lo que dice el sodio ahí. ¿Qué valor tiene ese sodio de ese paciente? Solamente lea el parámetro que dice ahí. ¿Qué número dice ahí? 140.9 milímetros. Milímetros de mercurio, y ya se mide el sodio. El mili equivalente, por si acaso, son los iones, ¿no? O milimoles también por litro, también se lo puede valorar así, ¿ya? A veces está milimol y a veces está mili equivalente, ¿ya? Lo único que encontramos en el milímetro de mercurio, pues son las presiones, ¿no? Presión de oxígeno, de dióxido de carbono, esos son en milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Qué número dice entonces? 140.9. 140.9. ¿Está normal o está alterado? Está en rango normal para nosotros, ¿no? Porque dijimos que el sodio, su valor normal en el extracelular corresponde a 140, 138, 146, el rango para nosotros, ¿ya? Algunos libros incluso, yo más lo conozco como para más fácil, 135 a 145, porque es más fácil el número 5, digamos, ¿no? Para no perder, ¿ya? Ahora el potasio, lea usted cuánto tiene el potasio ese paciente. Tiene 7.50 milimoles por litro. 7.50 milimoles. ¿Está mal o está bien? Está fuera del rango, ¿no? Significa hipercalemia. O sea, quiere decir que el potasio está muy alto, ¿ya? Volvemos a los rangos, miren acá. Igual para mí es más fácil aprendérmelo así, ¿no? Y él dice que tiene ¿cuánto? 7.45, ¿no? Un paciente con una hiperpotasemia marcada, ¿ya? Vamos con el calcio, no sé si ahí sale el calcio. A veces reportan, a veces no. Ya, solo tengo el sodio, potasio y cloro, ¿no? Cloro, sí. Cloro, ¿cuánto está el cloro? El cloro está 103.4. 103.4, entonces estamos en el rango, ¿no? Entonces, para eso son los rangos, ¿ya, chicos? Para esto, ¿ya? ¿Será que varía el extra del intra? Sí, sí, como dijimos en la anterior imagen, vimos que había más potasio en el intra, menos potasio en el extra, y ahí lo vemos en la imagen, por ejemplo, sodio 142 en el extra y en adentro solamente 14, ¿no? En el intracelular. Potasio, obviamente, más va a estar ¿dónde? Dentro de la célula como tal. Ya externamente yo lo veo en el extracelular con ese número. El calcio, creo que hoy día quienes estuvieron en la clase le preguntó su auxiliar, ¿no? Creo que te pregunta. ¿Qué rango le pasamos, el rango que le dio el auxiliar fue? Ya, bien. Entonces, 1,2 en el extra, ¿no es? Aquí. Y en el intra, ¿qué le pongo? ¿Cuánto le puse? 0. Y usted 0,000. Exactamente, ¿no? Así estaba ahí, ¿no? Un 0 más creo que, ¿no? 4 ceros le digo, ¿no? Para mí, yo me quedo con un 0 nomás porque no voy a poder escribir tanto 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? El magnesio, que es otro ion bastante, no sé si lo tiene reportado en ese yogur. ¿No lo tiene? Bueno, entonces, el magnesio, ¿con qué valor? 1.2 en el extracelular con rango de 0.8 a 1.2. Y en el intra, la característica es que hay más cantidad, ¿no? Más cantidad. Ahora el cloro igualmente predomina ¿en dónde? En el extracelular, ¿no? Porque en el intra hay poca cantidad, ¿ya? Bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato, en realidad, ahí está un rango en el libro de Dayton,
en una partecita menciona 24 como número fijo, ¿ya? Yo por eso le pongo aquí entre 24 y 32. 28 está dentro de 24, entonces es un número ahí adentro, ¿ya? ¿Dónde yo puedo encontrar el bicarbonato? No lo encuentro en un ionograma, por si acaso. Es en una gasometría arterial. La gasometría arterial me da presiones y me da datos del bicarbonato, los excesos de la base también, ¿no? El lactato también me lo da la gasometría arterial. Por eso que no lo trajo hoy día, está solamente el ionograma, ¿ya? Bien. En realidad los fosfatos, ¿dónde predominan principalmente? En el intracelular. Por eso que ahí tenemos la equivalencia de los fosfatos, más obviamente está en el intracelular. ¿Qué más tenemos por acá? Sulfatos, igualmente, más en el intracelular. Glucosa. En realidad hay un término, igual medio, me parece un poco raro en el gaito, le da desde 90 hasta 115 miligramos de cilitro. 115 miligramos de cilitro según el gaito, ¿no? Pero según las guías a nivel mundial, 115 ya es hiperglicémico, porque debajo de 99 tiene que estar el azúcar, en realidad, ¿no? Cuando tomamos el azúcar en sangre, 99 sería su punto de corte si hacemos un estudio de glucosa en sangre, ¿no? Pero el gaito lo da hasta 115, ¿no? Yo lo he colocado ahí, el rango, para mí un poco más correcto y aceptable, 75-95, ¿ya? Aminoácidos, obviamente, ¿dónde los encontramos más? Dentro de la célula como tal, porque ahí se forman todas nuestras proteínas, ¿no? Colesterol, fosfolípido y triglicéridos, como vemos más, obviamente también a nivel del intra, muy poco tiene que haber en el extra, ¿no? Y aquí estos elementos, desde aquí para acá, más lo que corresponde al bicarbonato, chicos, eso se ve en una gasometría, ¿ya? Lo demás se puede ver en un ionograma o en el líquido, o sea, en la sangre, ¿ya? Sangre de ionograma, así se llama. Principalmente el ionograma ve esto, calcio, magnesio, cloro, también puede ver sulfato, ¿no? Principalmente ve eso el ionograma, ¿ya? En cambio, en la gasometría, por eso se llama gasometría arterial, ve gases, ¿no? Ve pH también, ¿no? Esto es gasometría arterial. Voy a traer la próxima semana para mostrarles cómo es la gasometría y van a ver, en realidad es el toma de la arteria radial, es de la sangre arterial. Estos valores, chicos, por si acaso, es de sangre venosa, porque la sangre que toman en los laboratorios es de la vena, ¿no? En cambio, la gasometría, por ejemplo, aquí está expresado, pero es porque es venosa. Estos no son valores de la arterial, por ejemplo. En la arterial yo no tengo esta presión. En la venosa tengo esta presión, 35 milímetros de mercurio. Pero en la arterial yo tengo 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, hay más cantidad, obviamente, de oxígeno, porque es arterial, ¿no? En cambio, en la venosa no puede haber tanta cantidad de oxígeno. Sí tiene, pero no es tanta. Sí tiene principalmente la presión, en este caso, del CO2, del dióxido de carbono. Ese sí predomina, ¿ya? Y está mucho más aumentada en la venosa que en la arterial, siempre, ¿ya? Y ahí tenemos un rango igual, en el gaito le da un rango de 41 a 51, por si acaso, ¿ya? Le da un rango. En estos, por si acaso, estos son parámetros venosos, ¿no? Venosos, cuidado que se equivoque, ¿ya? El pH, lo correcto en realidad, de 7.35 a 7.45, ¿ya? Eso es el pH normal, la potencial de hidrogeniones que yo tengo en la sangre, ¿ya? Obviamente también esto es más evidenciado en donde este valor principalmente es en la sangre arterial. Aquí te da solamente el rango de la sangre venosa, ¿ya? Bien, incluso miren la variabilidad del extracelular con el intracelular del pH. Obviamente es más bajo a nivel intracelular, ¿no? Y como vemos en la imagen. Y algo interesante que también menciona el gaito, menciona que hay 2 gramos por decilitro de proteína. Mi pregunta es, ¿cuáles son las proteínas, en este caso, intravasculares más importantes? La albúmina. Ferritina, dicen por aquí, ¿será? El fibrinógeno, ¿ya? Sí, ¿no ves? La albúmina, el fibrinógeno son las proteínas más importantes. ¿Y para qué servirá la albúmina?
presión coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica? Es la presión que está Puede explicarla, puede explicarla. La hidrostática que quiere ir hacia afuera y la coloidosmótica que Atrae para adentro. Sí, exactamente. La proteína principal, la albúmina, que forma parte del grupo de las proteínas de la sangre como tal, en realidad permite dar eso, ¿no? Que el intravascular se cargue de líquido y no se extravase, ¿no? Porque si hay una disminución de la albúmina, el líquido intravascular va a extravasar obviamente al intersticio y también va a ser producción de edemas, ¿no? Lo que volvemos otra vez a lo mismo, ¿ya? La pregunta es, aquí dice 2 gramos de cilitro, yo lo veía muy poco, pero en realidad en sangre yo tengo 6 a 8 gramos de cilitro de proteína en vena. Y la mayor porcentaje, el 80% es de la albúmina, o sea, 4% de 6 a 8 gramos corresponde a la albúmina, el otro 2% es fibrinógeno, ¿ya? Entonces, este 2 gramos representa, ahí lo vi raro en el libro de Guyton, pero yo me baso en este parámetro que es más general de 6 a 8 gramos de cilitro de proteína en sangre venosa, ¿ya? Bueno, vamos a borrar un poquitito esto de acá. Y en el mismo Guyton igual hay unos valorcitos que se contradicen, o sea, en una parte dice un número y después revisar la parte renal y el valor cambia 2 puntitos, un puntito, ¿no? ¿Ya? Por eso prefiero que nos basemos en esto, quizás algunos puntos más, un punto menos, para mí no es algo muy trascendental, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente presentación. Bueno, homeostasis, justamente el equilibrio, ¿no? Por eso la imagen acá planteada. Bien. La definición de la homeostasis habla de que el mantenimiento de ese medio interno de manera constante, casi constante, ¿no? Según Walter Cannon, ¿no? Los valores, por eso les decía, no se pueden estudiar de manera estática o fija, son parámetros, en este caso son valores e intervalos, ¿no? Del menor y el mayor rango, ¿no? Usted tiene que saber, porque eso nos va a ayudar más que un valor fijo, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La enfermedad representa la ruptura de esa homeostasis, ¿no? Como el caso de ayer, la enfermedad que tenía el paciente me llevó a alteración, obviamente, del medio interno, con la extravasación, con la salida, con los edemas, con la falla cardíaca, con la falta de volumen, ¿no? Todo eso. Entonces, la enfermedad me va a alterar la homeostasis. El cuerpo tiene la capacidad de mantener un equilibrio hasta cierto punto. Después de ese punto, lamentablemente, empieza un círculo vicioso que empieza a empeorar mucho más la enfermedad como tal, ¿ya? Existe en realidad la forma de poder obtener la nutrición, los iones, todos esos electrolitos que forman parte de ese medio interno, tienen que ingresar, pero también tienen que ser eliminados para llegar al equilibrio, ¿no? A esa homogeneidad perfecta del medio interno, ¿no? Entonces, ¿qué aporte yo tengo que tener en cuenta? Que ingresa, obviamente, que tenemos la cantidad, en este caso, de elementos. En los pulmones sería, pues, el principal, el oxígeno, ¿no? A través de la respiración celular, a nivel pulmonar. A nivel del intestino, se absorbe el calcio, se absorbe sodio, nutrientes, proteínas, ¿no? Carbohidratos, ¿no? Todos esos elementos son necesarios para el equilibrio. A nivel del hígado, por ejemplo, ya es más de desintoxicación, proceso metabólico, ¿no? El metabolismo de esas proteínas, de esos elementos absorbidos en el intestino, ¿no? Y el aparato locomotor, ¿por qué será que el aparato locomotor forma parte de esta logística que le llaman para obtención de lo que es la nutrición? Porque si usted tiene hambre, va a ir a la tienda y va a consumir algo para alimentarse y necesita caminar. Para eso vamos a usar los músculos para hacer, obviamente, el movimiento, ¿no? Entonces, también participa en el proceso de la homeostasis. Todo nuestro cuerpo prácticamente está relacionado, ¿ya? Bueno, y si esto entra al cuerpo humano, tiene que haber un equilibrio y lo que está de más o excesivo o en poca cantidad tiene que ser eliminado. En el pulmón, a través de la respiración, nuevamente, ¿qué se elimina? Dióxido de carbono, ¿no ves? En los riñones, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas va a hacer que eliminemos la urea, ¿no? Que es un elemento muy importante. También los iones.
pues puede haber una excesiva cantidad de potasio y obviamente el riñón, que es la madre del equilibrio del medio interno, tiene que tratar de eliminar el potasio en algún momento, ¿no? Va a llegar un momento donde no va a poder y obviamente la patología que tenga el paciente se va a exacerbar más, ¿ya? Y también obviamente tiene que relacionarse con el agua, ¿no? Los riñones son específicamente característicos de la distribución de lo que es el agua, porque obviamente producen la diuresis. En el hígado, por el metabolismo, la formación de la bilis, sabemos eso también, ¿no? Que se elimina a través de lo que el conducto pasa a la vesícula biliar y posteriormente se elimina a través de las heces, ¿no? A través de las exposiciones, porque la bilis va a las heces y posteriormente se elimina, ¿ya? Y en la piel pues también perdemos continuamente agua, ¿no? A través del sudor y ciertos iones y electrolitos también. Entonces, como vemos, ingresan ciertos elementos, pero también tiene que haber un equilibrio para ser eliminados de alguna manera, ¿ya? Bueno, la regulación, o en realidad los controladores de todo este sistema del medio interno, corresponden a sistemas, obviamente, sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, el tegumentario y el reproductor. Pregunto, en el sistema nervioso, nosotros, no sé, ya lo estudiaron en anatomía, ¿cuáles eran los elementos importantes o componentes importantes de toda transmisión nerviosa? Son 3 elementos siempre, ¿no? Cuando uno trata de transmitir algún impulso o realizar alguna actividad. Por ejemplo, si usted tiene una fogata ahí, pone la mano al fuego, ¿la va a dejar ahí la mano y que se queme y se arde? No, ¿no ve? ¿Qué va a hacer usted? La va a retirar, ¿no ve? Pero primero, ¿qué hizo usted? Colocó la mano, ¿no? Entonces, la primera parte de lo que es el sistema, obviamente nervioso, corresponde a las vías aferentes, ¿no? Que transmiten la sensibilidad, ya sea el calor, dolor, todo. ¿Hacia dónde? Al sistema nervioso, que en este caso va a ser el central, ¿no ve? Y el central está formado por cerebro más médula espinal, ¿no ve? Y de ahí sale una vía que se llama, vamos a ver así, para que se vea mejor, F. Y la eferente, ¿a través de quién sería? En el caso del ejemplo de su compañero, ¿será que la neurona, motoneurona inervada en el músculo estriado que justamente está en su brazo le va a ayudar a retirar el brazo? Sí, porque justamente entró por una vía aferente, se analizó, se procesó en su cerebro de manera rápida y su cerebro le dice, saca la mano, ¿no? Entonces, inmediatamente su mano es retirada del fuego, ¿no? Entonces, por eso que el sistema nervioso también forma parte de lo que es el controlador de la homeostasis, ¿ya? El sistema endocrino, mencionemos las glándulas del sistema endocrino. ¿Se acuerdan de las glándulas? Glándula tiroides, dicen por acá. Suprarrenal. Paratiroidea. Insulina, dicen por acá. Parecido, pero no. Hay alguien ahí que está cerca, pero no es el páncreas, como obviamente el endocrino. ¿Qué más? Exacto, la hipófisis. ¿Qué más? Paratiroides. Ya dijeron por allá. La pituitaria. La glándula pituitaria, ¿ya? ¿Qué más? ¿Será que el hipotálamo forma parte del sistema neuroendocrino? Sí. Sí, porque también libera hormonas liberadoras o inhibidoras, obviamente de la hipófisis, ¿no? Como tal, ¿ya? Entonces también forman parte de la regulación de nuestro medio interno, ¿ya? ¿Qué más? El sistema inmunitario, dice acá. Si bien todo en realidad pues no medio interno, los glóbulos blancos van a atacar obviamente por mecanismo de defensa a un agente extraño. Ejemplo, ¿cuáles son los tipos de inmunidad que usted tiene en su cuerpo? Adquirida ahí, innata, ya, esa es una clasificación. Otra clasificación de la inmunidad. Inmunidad celular, habla, inmunidad celular y ¿dónde están los anticuerpos? ¿Cómo se llama esa inmunidad? Perdón, fuerte. ¿Humoral será? Sí, ¿no ve?
La de los anticuerpos es la inmunidad humoral y la inmunidad obviamente celular es la que dan los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, los neutrófilos. Esos son parte de la inmunidad celular, pero la inmunidad humoral lo dan los anticuerpos. ¿Y los anticuerpos quién los producen? ¿Qué células producen anticuerpos? Las células plasmáticas, ¿no ves? Porque los linfocitos B se transforman en células plasmáticas y liberan los anticuerpos, ¿no? Entonces, como vemos, ellos también participan en el equilibrio, ¿ya? El sistema tegumentario, dice por acá, como dijimos, en realidad regula la temperatura. Todo nuestro organismo se basa en rangos de temperatura, 36.5 hasta 37.1, por ejemplo, el rango de temperatura normal. El valor normal correcto es 37 grados, ¿no? Que decimos el punto de corte. Todo nuestro organismo, en realidad, con esa temperatura está estable. Pero si usted está hipertérmico, todo el medio interno se altera. Si usted está hipotérmico, también, ¿no? Entonces, por eso es que forma parte del sistema tegumentario. Y el sistema reproductor, ¿ya? Aquí más que todo habla de las células que tienen la capacidad de reproducirse. O sea, si muere alguna célula, se puede dividir por mitosis y regenerarse y complementarse, digamos, ¿no? En cuyo caso, ¿ya? Aquí justamente lo que estábamos viendo un poquito acá de las fibras del sistema nervioso, ¿no? El sensor, obviamente la parte aferente, como centro integrador al sistema nervioso central y como centro efector, obviamente ya la parte de la musculatura, la motricidad, ¿no? Como tal. Ejemplos clásicos dice acá, ya. En realidad, el sistema nervioso central, el bulbo raquídeo, no sé si se acuerdan en anatomía, contiene al centro de la respiración. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted está en un estado de aumento del PCO2, por ejemplo, una paciente con patología respiratoria, ¿no? Y su PCO2, ya ustedes saben que el PCO2 es la presión de CO2 de dióxido de carbono en la sangre, ¿no? Está, digamos, en un rango de 80. ¿Está bien o está mal? ¿Cuánto era el valor del rango de PCO2 en sangre, según lo que vimos hace un momento? ¿Qué anotaron ustedes por ahí? 45, 40, ya. Y en el caso de ella está en 80. Está muy alto. Una paciente con un PCO2 muy alto. ¿Qué pasa a nivel de los senos carotídeos? ¿No? Se activan en realidad los quimioreceptores. Y los quimioreceptores sensan ese PCO2 alto y empiezan a mandar una señal ¿a dónde? Al bulbo raquídeo. ¿Para qué? Para que aumente la respiración. Si yo aumento la respiración, ¿cómo dijimos que se eliminaba el CO2? A través de los pulmones, la respiración. Entonces yo empiezo a hiperventilar y empiezo a eliminar más CO2. Entonces, si nos damos cuenta, es un ejemplo clásico igual, se dice así, de cómo el sistema nervioso está interactuando con todo, ¿no? Con todo, como vemos en el caso del PCO2 que está muy alto y empieza a hiperventilar para poder compensar ese PCO, para poderlo bajar, ¿ya? Arranca, ¿ya? Bueno, existe el proceso de retroalimentación negativa y positiva. Yo sé que lo han estudiado también esto en un poquito de empinito. La retroalimentación negativa es la que más está distribuida en nuestro cuerpo. Muy poco hay positivo. O sea, quiere decir, si está uno elevado su PCO2, empieza a activarse todo para que baje el CO2. Eso es retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva sería si yo tengo un valor X, digamos, no sé, de 80 y tenga que llevarlo a subir más alto de 80. Muy poco nuestro cuerpo está organizado con ese sentido. Más al revés, siempre es a bajar algo. Entonces, retroalimentación negativa en su mayoría, ¿ya? Aquí, un poquito igual, similar a lo que le comenté de lo que es el PCO2, pero aquí habla de la presión arterial. Digámoslo así, un paciente se accidentó en una moto, se rompió la pierna y empezó a sangrar la arteria femoral. ¿No ves? La arteria femoral es de gran calibre. Empezó a bajar la presión arterial, ¿no? Inmediatamente baja la presión arterial, ¿ya? Entonces, el primer estímulo que usted tiene es la presión arterial baja. A nivel otra vez de los senos carotídeos tenemos a los vasoreceptores y ellos sensan que hay poca cantidad de oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces dice,
pucha, la presión arterial está baja, y entonces otra vez van hacia el centro vasomotor aquí, a nivel del bulbo, y empieza a subir la presión arterial por vasoconstricción en primera instancia, o sea, empieza a contraerse las arterias para que ya no siga bajando la presión arterial y más que todo para que aumente, ¿no? Obviamente después se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también va a apoyar para aumentar la presión arterial, ¿no? Si se dan cuenta, igual eso es retroalimentación negativa, porque la presión arterial estaba baja, yo tengo que subir, ¿no? Al contrario, ¿ya? Aquí lo mismo que le explicaba un poquito, en realidad, este se parece mucho al caso clínico, me gusta mucho asociar al caso clínico que vimos ayer, paciente con patología del corazón, ¿se acuerdan la de ayer? Volumen sistólico bajo, les dije, ¿no? Gasto cardíaco bajo también, ¿no? Entonces, el volumen de sangre es bajo en este caso, el retorno venoso en este caso está disminuido y el gasto cardíaco también está reducido. Quiere decir que llega poca cantidad de líquido o de volumen hacia el corazón, lo que llega a disminuir el riesgo a nivel de las coronarias. ¿Qué son las coronarias? Pues son las arterias principales que irrigan al corazón. Si estas arterias coronarias fallan o no se irrigan, el corazón no se contrae y empieza una falla cardíaca, ¿no? Debilitamiento obviamente del músculo cardíaco, y esto empeora más esto, ¿no? Un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso malo, ¿no? Que empeora más mi proceso, en este caso, de compensación. Por eso dice ahí retroalimentación positiva, el círculo vicioso, o sea, es malo, ¿ya? Si esto está bajo, vuelve otra vez y no compensa y sigue bajo, obviamente no ha compensado de retroalimentación positiva, ¿no? Bueno. Existe también retroalimentación positiva útil. No todo es malo, ¿ya? De retroalimentación. Por ejemplo, dice en la coagulación, cuando existe una herida, por ejemplo, es así, ¿no? Se activan los factores de la coagulación de manera hiperdinámica, activándose de manera excesiva, pero es para tratar de cohibir la hemostasia, el sangrado durante o donde está la herida, justamente la lesión, ¿ya? Por eso dice retroalimentación positiva útil, porque es para cohibir que el sangrado persista, ¿no? Está aumentando, más bien el reducir está aumentando, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá en el parto? La oxitocina, ¿no? Esta hormona de acá, ¿dónde se produce la oxitocina? ¿En dónde? Hipófisis, dicen por ahí. ¿Qué parte de la hipófisis se produce? En la neurohipófisis, dicen por acá. ¿Qué dicen por allá? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? La hipófisis en este caso produce la oxitocina que permite ¿qué cosa? La contracción de la musculatura. ¿De dónde? Del útero, durante el parto. Y en realidad, mientras más oxitocina hay, más fuerza de contracción del músculo en el útero y va a salir ese muchacho, porque obviamente la oxitocina está aumentada. Es retroalimentación positiva, más, ¿no? Entonces, como vemos, es útil ahí, ¿no? ¿Qué más? En el potencial de acción, dicen por acá. La entrada de sodio permite la apertura de más canales de sodio. Obviamente esto permite la explosión, el impulso nervioso. Ustedes en la mañana, con el grupo de la mañana, hemos visto cómo el sodio, en este caso Farid lo expuso bastante bien, cómo el sodio ingresa a nivel de la célula, en este caso del músculo estriado, activa ciertas bombas y posteriormente va a activar los canales de calcio, posteriormente va a permitir la contracción muscular. Todo es positivo si se dan cuenta, ¿no? Cambia la membrana plasmática, todo es positivo, ¿no? Eso obviamente es retroalimentación igualmente positiva, útil, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Para eso, ya terminó por si acaso la exposición de hoy día de la unidad. ¿Qué horas son, por favor? 38, ¿nos faltan? Media hora de eso. Personalmente, ¿ya? Cada uno va a hacer en una hojita, como tal, un cuadro sinóptico de lo que hemos expuesto hoy día, ¿ya? Un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, por si acaso, son llaves son los cuadros sinópticos, ¿ya? Para que sea más fácil, solamente de los compartimentos, me parece más fácil, ¿ya? Un cuadro sinóptico de los compartimentos que encontramos la distribución del agua en nuestro cuerpo.
¿ya? Lo hemos escrito aquí, luego deben haber escrito bien en su cuadernito, eso, ¿ya? Y le pone nombre y eso me lo voy a llevar por si acaso, ¿vale? Me olvidé preguntar, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de lo que... ¿Sí? Creo que nada me dice por acá. Bueno, ojalá quede todo claro. Hagan su sinóptico, hagan su sinóptico. ¿Qué diferencia hay entre retroalimentación positiva de la vuelta y La perjudicial. En la perjudicial, en realidad no se compensa nada. Estamos, supuestamente antes estaba muy bajo la presión arterial. Y en vez de subir la presión arterial, que sería una retroalimentación, en este caso negativa, que se suba esa presión, el círculo vicioso hace que siga cayendo todo. Si te das cuenta, baja la presión arterial, baja el gasto cardíaco, no le llega la circulación correcta a la coronaria, baja la contractilidad, no llega el volumen otra vez nuevamente al corazón, o sea, no se ha compensado. Eso es retroalimentación positiva mala. Para una retroalimentación positiva buena, como el ejemplo de la oxitocina, por ejemplo, esa contracción, más contracciones, sí te va a ayudar igual. Y ahora sí, en cambio la negativa, que es la que tenemos siempre, es que, por ejemplo, tengo presión muy alta, voy a usar mecanismos para bajar la presión, siempre. En cambio la positiva está bajo alto, va a seguir bajo, va a estar muy alto y va a seguir alto. ¿Ahora sí? ahora sí, doctora, gracias. Nada. El sábado nos toca virtual, ¿no? Célula nos toca el sábado, ¿ya? Doctora, la clase del sábado esta no fue